Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Los saludamos desde aquí de la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y como siempre los invitaría a que iniciemos con una oración para que podamos abrir nuestro corazón y entender lo que la palabra de Dios hoy nos va a compartir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues les damos la bienvenida hoy en lo que es nuestro país, México, y no sé en cuántos países del mundo. Es un día maravilloso, se celebra el 10 de mayo, el Día de todas las Madres, y pues principalmente el día de nuestra mamita, la Santísima Virgen María, ¿sí? Día también de Santa Ana, nuestra abuelita. Acordémonos que la abuelita de nuestro Señor Jesucristo, nuestra abuelita también, y bueno, pues nos encomendamos a ella. En este caso nosotros como guadalupanos, pues le damos las gracias a Dios por esa bendición de tenerla entre nosotros en la Basílica de Guadalupe, viva, real, presente. En este día meditando, ahora sí que en otros programas les hemos hablado de las diferentes misiones que encontramos en la palabra de Dios, pero el entender, valorar y comprender esa misión de la Santísima Virgen pues está muy difícil. Precisamente en la publicidad que poníamos para este día, poníamos unos textos relacionados con la oración del Ave María, ¿no? Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa bendición de que el Ave María es un orar para que la Santísima Virgen María pueda ser nuestra intercesora en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, que es cuando tengamos que dar cuentas, ¿sí? Entonces, hay veces que me pongo a pensar si soy así como que insisto mucho en eso de la hora de nuestra muerte, porque pues desgraciadamente entre más me muevo en este mundo, más encuentro personas que viven en una tibieza espiritual que a veces alarma, aun cuando uno la pudiera comprender en alguna forma, porque, bueno, pues en mi caso, años atrás, desgraciadamente también viví en esa tibieza. Y por decirles algo, el rosario para mí no me decía nada, o sea, no me llamaba la atención. En alguno de los programas les compartía una experiencia que me tocó vivir, pues para mí muy importante, cuando ya a raíz de estar en este apostolado del ANE, el que tengamos casitas de oración, que oremos el Santo Rosario. Hace más o menos como unos 2 años tuve la oportunidad de conocer Corea del Sur, y precisamente me tocó estar en esas fechas del Día de Muertos, ahí en Corea del Sur. Y les comentaba yo en esa ocasión, se los he comentado creo 1 o 2 veces, pero vale la pena repetirlo, que ese 2 de noviembre pues no me iba a ser posible asistir a misa allá en Corea del Sur, porque mi hija tenía sus ocupaciones con sus hijas precisamente de la escuela,
Y yo me acuerdo que lo que le pedí fue, entre otras cosas, que si por favor me llevaba a la parroquia que hubiera más cercana, porque yo quería ofrecer mis oraciones por el descanso de mi esposo y de mi familia, de mis abuelos, de mi papá. Entonces me lleva mi hija a una capilla, creo que era de dominicos, creo que era, pero eran monjes, eso sí no hay la menor duda. Y entonces recuerdo que me deja y queda que va a regresar en 1 hora. Una de las cosas que yo tenía muy en mente es que lo que la Santa Iglesia nos ofrece en días como estos es que si nosotros rezamos el Santo Rosario ante el Sagrario, o lo rezamos en familia, o lo rezamos en comunidad, nos concede la indulgencia plenaria. Y ese día de manera especial yo quería ofrecerla por el descanso eterno de mi esposo. Entonces entro a la capilla, era 1 hora pues muy cercana a esta hora que estamos teniendo ahorita, tarde, cayendo la noche, y estaba sola, así completamente sola en la capilla. Entro y empiezo el rezo del Santo Rosario, me acuerdo, saco mi rosario y empiezo a rezar el Santo Rosario con esa intención, les decía, una capilla hermosa, acogedora. En eso oigo que entra alguien y me volteo, ya veo que es un monje, pero al rato empiezan a entrar más y más y más y más. El caso es que yo recuerdo, iba terminando el tercer misterio. Lo tenía muy presente que iba terminando el tercer misterio. Y llegan alrededor, no sé, no recuerdo porque no me volteé muy abiertamente, pero los que alcancé a ver mínimo eran 15 monjes y ellos empezaron a hacer una oración. No sé si en coreano, no lo recuerdo, lo único que sé es que yo no entendía nada de lo que ellos decían, pero sentí que estaban orando y como volteé de reojo, tenían un librito en las manos. Y entonces me empezó a entrar la inquietud de qué hacer porque como oraban todos juntos, pues yo no iba a poder concentrarme en continuar el rezo del Santo Rosario porque pues no lo iba a poder hacer. Y entonces, pero también pensaba, uy, es que si no lo termino no voy a ganar la indulgencia plenaria. Fue así un momento en el que dije, no, mejor los acompaño en lo que ellos hagan y a ver si hay chance de que termine mi rosario. Entonces los acompaño, fue estar en silencio mientras los escuchaba y recuerdo que ellos de repente se hincaban y yo me hincaba. De repente se paraban y yo me paraba. Entonces yo nomás le decía al Señor, me uno, Señor, a lo que ellos estén haciendo en fe. El caso es que terminan todo este proceso dura un poco más de media hora y terminada la media hora se salen y me vuelvo a quedar sola. Y entonces me acuerdo, yo nunca quité la mano de mi rosario, donde lo tenía en la mano, y empiezo cuarto misterio y empiezo a hacer el rezo del Santo Rosario. Y al terminar el cuarto misterio, sin querer, estiro así el rosario y me doy cuenta que mi mano está al inicio del tercer misterio. Digo yo, qué extraño, pues si yo ya había rezado el tercer misterio y ahorita estaba en el cuarto, pero bueno, ok, tercer misterio, eran los misterios dolorosos. Me acuerdo, tercer misterio, la coronación de espinas, y empiezo Padre Nuestro y termino, y entonces digo cuarto misterio y vuelvo a hacer la mano así, y mi mano otra vez al inicio del tercer misterio, la coronación de espinas. Ahí sí me di cuenta que algo estaba pasando que yo no entendía. Pero yo le dije, Señor, ya es la tercera vez del tercer misterio, la coronación de espinas, pero si tú quieres, pues lo vuelvo a rezar. Lo volví a rezar, o sea, 3 veces lo hice. Y bueno, ya continué normal y lo terminé. ¿Qué les quiero decir? No tengo una explicación para lo que pasó, tengo la certeza de que 3 veces
mi mano, que supuestamente tú con el rosario así vas caminando, ¿sí? Las Aves Marías, y si no lo sueltas, pues no tienes por qué moverse tu mano. Pero bueno, eso es lo que me pasó. ¿Por qué les cuento esto? Una de las bendiciones que tenemos nosotros como católicos principalmente es la intercesión de la Santísima Virgen María. O sea, cuando nosotros decimos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Es una bendición tan grande el tener esta santa costumbre del rezo del Santo Rosario, porque lo único que estamos haciendo es repasando la historia de la salvación, de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es tan sencillo. ¿Y por qué a la hora de la hora? Miren, nosotros aquí en la Ciudad de México, el lunes pasado, se vivió una tragedia, que por lo que estamos pidiendo, un accidente en el metro, murieron alrededor de 26 personas, así en un momentito, personas que salieron de su trabajo, que iban rumbo a su casa y que nunca llegaron. Entonces, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Uno no sabe en qué momento le va a llegar, ¿sí? En qué momento se le va a presentar. Y ahora sí que yo les diría, para los que han perdido algún ser querido en fechas recientes, por llamarlo así, sería muy importante que se meditara en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 14:13 se nos dice lo siguiente. Pongamos atención. Acuérdense que Apocalipsis es lo que nuestro Señor Jesucristo resucitado le dicta a uno de sus apóstoles, el más joven, Juan, cuando está en la isla de Patmos, Grecia. Pues está ahí encarcelado y se le revela el Apocalipsis. Y le dice en este mensaje 14:13, le dice, del cielo alguien dijo, escribe esto. Pongamos atención porque son palabras de esperanza, son promesas que se van a cumplir en cada uno de nosotros. Felices desde ahora los muertos, si han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Y esto es tan importante porque lo que tendríamos que meditar es qué obras nos acompañan. O sea, cuando nos llegue ese momento, ¿qué obras nos acompañan? Pues la palabra nos dice la importancia de que nos acompañen las obras de la justicia. Los justos, dice, heredarán el reino de los cielos. Y quisiera que notaran esta lectura de 1 Corintios 2:13. ¿Por qué me interesaría que la notaran? Por lo que dice respecto a lo que les acabo de compartir de que rezando el Santo Rosario, no tengo explicación para decir que el Señor me hizo rezar 3 veces la coronación de espinas, ¿sí? Y en esta de 1 Corintios 2:13 dice lo siguiente: todo eso lo conversamos no en lenguaje de la humana sabiduría, sino con aquellas palabras que nos enseña el Espíritu de Dios para expresar las cosas espirituales en un lenguaje espiritual. El hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locuras y no las puede entender porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual. No las pueden entender los que viven en el mundo porque se aprecia esto a través de una experiencia espiritual. Y las experiencias espirituales, mis hermanos, empiezan cuando tú te empiezas a acercar a Dios. Esto nos explica el apóstol Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Y por qué no los dice así? Porque por esa libertad que tenemos de aceptarlo o no aceptarlo, de estar con Él o no estar con Él. Sí. Ahora tratando de meditar un poquitito ese qué es estar con Él y qué es no estar con Él, y haciendo hincapié en este día,
primero el día de nuestra Madre Santísima, antes de nuestras madres terrenales, el día de nuestra Madre Santísima, a la cual le pedimos intercesión. Entonces les quiero compartir algo que pasó hace mucho tiempo. Cuando hablo de mucho tiempo, bueno, mejor dicho, rectifico, que conocí, un testimonio que conocí, que también en otro momento lo he compartido, pero el día de hoy lo amerita. Estando nosotros en María Visión, precisamente en una charla de formación que nos dieron, estaban unos monjes ahí, pero eran varios. No recuerdo exactamente cuál era su congregación religiosa. No venían de Europa, inclusive cuando nos empiezan a contar este testimonio que les voy a contar, hubo un traductor ahí para explicárnoslos en español. Y entonces ellos comentaban un hecho que ocurrió, un testimonio de un hecho de la vida real que ocurrió, y hablaban de una familia, que en esa familia el hijo, la familia estaba formada por 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y él decide hacerse sacerdote, una familia católica practicante, ¿sí? Y él decide hacerse sacerdote, y después de ser sacerdote, ser un consagrado, él está haciendo su ministerio sacerdotal en Nueva York. Entonces, un día de esos, una de las hermanas le habla y le dice que está muy preocupada porque unos días antes llegó su papá muy molesto, muy enojado. El papá parece que había discutido con un sacerdote y había llegado tan molesto y tan enojado que les dijo que a partir de ese día no quería él, el papá, que le hablaran más de Dios nunca más en esa casa, y les ordenó inclusive que quitaran todas las imágenes, todas las cruces. Estaba el hombre muy molesto. Entonces ellas le hablan al hermano sacerdote para pues preguntarle qué hacemos. Entonces él le dice, bueno, ¿saben qué van a hacer a partir de este día? Todos los días van a rezar el Santo Rosario y se lo van a ofrecer a la Santísima Virgen para que mi papá regrese a la fe, sí, lo que haya pasado, del tipo que haya sido, pues pueda perdonar y regresar a la fe. El caso es que ellas así lo hicieron. Obviamente él también como sacerdote, pues sus misas las ofrecía por esa misma intención, pero al poco tiempo le informan las hermanas, le vuelven a hablar a los pocos meses, y pues más preocupadas porque el papá cayó enfermo, gravemente enfermo, y él va de inmediato y entra precisamente al lugar donde está el papá, en la recámara, y se acerca con un crucifijo de buen tamaño, sí, así como de 1/4, y el papá aparentemente está semi-inconsciente, y él empieza a hablar, le muestra el crucifijo, y lo único que le dice, papá, bésalo, arrepiéntete. O sea, le está hablando, el papá como que reacciona, abre los ojos, y lo alcanza medio a levantar, ¿sí? Y él está pensando que efectivamente va a besar el crucifijo, y lo que hace el papá es escupe el crucifijo, se agarra el pecho, cae hacia atrás y muere. Terrible este hecho. Fue para esa familia devastador, o sea, lo que había pasado. O sea, que ni en el último momento, al contrario, un agravio a nuestro Señor, ¿sí? El caso es que esa familia pues quedó devastada. Este sacerdote, que era joven dentro de lo que cabe, se regresa a su congregación, pero con una depresión terrible, que sus superiores no hallaban cómo levantarlo en el ánimo, porque nada, él estaba como en un hoyo metido, porque no podía aceptar lo que le había pasado al papá, ¿no? En eso sus superiores, viéndolo tan mal,
deciden moverlo de ese lugar pensando que a lo mejor cambiándolo, y lo que recuerdo es que dijeron que lo mandan a un monasterio en Cuba. Y que cuando llega este sacerdote a ese monasterio de Cuba, de monjitas, él llegaba para apoyar a los superiores ahí. Tenía pocos días y se le acerca una monjita y le dice que necesita hablar con él, que si hay algún momento en que le dio un tiempito, le dice la monjita. Y él sí, como sigue con su depresión y mal, con su falta de fe y todo el hoyo en el que se había metido, pues le dice que en ese momento no tiene tiempo y que no sabe cuánto va a tener tiempo y no le hace caso. Y sigue pasando el tiempo, los días, y la monjita pues lo vuelve a otra vez a abordar y le vuelve a decir lo mismo, que le urge hablar con él. Y él vuelve a mostrarse con ella, inclusive un poco grosero, de que no lo moleste. Pero ante esa actitud le dice la monjita, bueno, pues ¿sabe qué, padre? Perdóneme, pero usted me tiene que escuchar a mí. Mire, dice, le voy a contar. A mí me pasan cosas, ahorita relacionadas con lo que le decía, solo se entiende con estas locuras, se pueden entender porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual, que era lo que leíamos en el libro de Corintios. A mí me pasan cosas en sueños, y esto hace tiempo, le dice la monjita. Cuando usted llegó, yo lo reconocí a usted, porque yo lo soñé, padre. En mis sueños, usted entra a una habitación donde está un hombre en agonía. Y usted entra muy apurado, lleva un crucifijo de determinado tamaño, se hinca a los pies de la cama de esta persona moribunda y algo le dice, sí, algo le dice a la persona moribunda. No, yo no alcanzo en mis sueños a escuchar qué le dice, pero el moribundo escupe la cruz, se agarra el pecho, cae para atrás y muere, padre. Cuando ya le está contando eso, el padre ya está con los ojos así, está, no solo sorprendido, está impactado. Dice, pero le quiero decir que el Señor me habló y me dijo que no se preocupe, que sus oraciones y las de sus hermanas fueron escuchadas, que en el momento en que su papá iba cayendo para atrás, ya en su último suspiro, nuestro Señor se le revela. O sea, cuando va cayendo el hombre para atrás, ya para morirse, nuestro Señor se le revela. Y él con la mirada le alcanza a decir, perdóname. Fíjense, qué impactante y qué necesaria la oración de intercesión unos por otros. Ese fue un hecho, mis hermanos, de la vida real, ¿sí? Y esa necesidad que tenemos de hacer un alto en nuestro camino realmente, que es lo que nos espera. Y ¿se acuerdan que tiempo atrás estábamos hablando de que los testigos de Maús, los que se retiraron, y todo este tiempo que pasamos de Cuaresma? También la importancia de saber con quiénes estamos, quiénes nos rodean, con quiénes nos juntamos, ¿sí? Saben, por ejemplo, en el libro de Isaías se nos cuenta que Eliseo no se le separaba Elías no se le separaba Elías por la unción que Elías tenía del Señor, ¿sí? Y él pedía esa unción, esa presencia de Dios en él. Y recuerdo que en una ocasión, con nuestro padre fundador, que en paz descanse, el padre Gerardo Sandoval, nos hizo ver en una charla esto que les voy a compartir. Él nos decía que, primero nos hizo una pregunta. El padre le gustaba hacernos preguntas, y como dicen por ahí, agarrarnos en falta, jalarnos las orejas, y como que lo desesperamos un poquito al padre. Y esa vez nos preguntó, ¿me pudieran decir quién era el mejor amigo de Jesús? ¿El mejor amigo de Jesús?
Pues San Pedro, ¿no? Oye, la gran mayoría dijimos San Pedro, ¿no? Hubo quien inclusive dijo, pues sería Juan. A Juan le dejó su mamá encargada. Y el padre decía, Entonces a él le gustaba. El padre era una persona de escudriñar las Sagradas Escrituras. Él estuvo mucho tiempo de misiones en África. Sí, era comboniano, ¿sí? Y en eso de repente nos pregunta una, no me acuerdo si fue a mí o a otra de las señoras que estábamos ahí, y nos dice, a ver, si en este momento tuvieras que salir aquí de la capilla así de repente, así, pero corriéndole, ¿a quién le dejas tu bolsa? Pues a mi amiga, ¿sí? Exacto, dice el padre. ¿A quién le encargó la bolsa de los dineros el Señor? ¿A quién más confianza le tenía? A Judas. O sea, cuando tú estás en un lugar y te ves en la necesidad de salir, y hablaban, pues no estaba hablando prácticamente a puras mujeres, ¿no? Tú le dejas tu bolsa a tu amiga, a la más cercana, a la que tienes ahí, o tu mejor amiga, qué sé yo. No se la dejas a una persona que no le tengas mucha confianza. Pero hay otro hecho que nos narraba el padre. ¿Quién es lo suficientemente cercano a ti, a quien tú le das de comer inclusive en la boca? Nuestro Señor le da un bocado a Judas en su boca. ¿Quién es la persona de confianza tuya que tú te atreves a meterle tu tenedor en su plato, ¿sí? O tomar su taza de café y darle un sorbo? A las personas que les tienes confianza, por lo general con las que convives casi a diario, ¿sí? Y por eso él ponía en duda en eso de que si era Pedro el mejor amigo del Señor. Él decía, era Judas. Y por eso el dolor y el desgarramiento de su corazón, de la traición del amigo, ¿sí? Y esto de la traición de Judas tiene que ver con la desilusión. Judas fue desilusionado porque lo que él esperaba de Jesús no se estaba cumpliendo. Y también el Padre nos hablaba de que en ocasiones nosotros nos vemos rodeados de Judas. Pongamos atención, mis hermanos, así como lo oyes. ¿Quiénes son los Judas de nuestra época? ¿Quiénes son los Judas que nos rodean a nosotros? El Padre nos decía, el Padre Gerardo, ¿o ustedes creen que Judas decidió traicionar a Jesús él solo? Claro que no. Él hizo la lucha a todos, ¿sí? Y tan les hizo la lucha a todos, pongamos atención y meditemos esto, que cuando es la última cena y nuestro Señor les expresa que uno de ellos lo va a traicionar, uno a uno, así dice la palabra de Dios, uno a uno empezaron a decir, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Uno a uno de los apóstoles empezaron a hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque en el corazón de todos también había desilusión. En el corazón de todos seguramente Judas había entrado para externarle su desilusión y sus deseos de que Jesús no era el Mesías y que no lo siguieran, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes son los Judas de ahora, mis hermanos? Pues los amigos que te separan de las cosas de Dios, los que te dicen otra vez a misa, ¿y tú eres de misa diaria? O cuando tú los invitas o les dices, pues a lo mejor no se burlan porque son respetuosos, pero así como que te quedan mirando, así como si fueras tu animal raro, ¿sí? ¿Quiénes son los Judas de ahora? Los miembros de tu familia, mis hermanos. Hablábamos la semana pasada que la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que Él no ha venido a traer la paz, sino ha venido a traer la guerra. Y que se levantarán hijos contra padres, padres contra hijos, cuanto nueras, cuanto suegras. ¿Por qué? Porque los primeros que te van a atacar, los primeros que te van a tratar de apartar de las cosas de Dios, son los más cercanos, los miembros de tu familia.
los que todavía no han comprendido, los que todavía no han entendido. Y por eso hemos estado haciendo hincapié en la importancia de que no es así como que o sea, no estoy hablando de que ahora sí que se agarren del chongo con todos, no, sino que seamos inteligentes, como la misma palabra de Dios nos dice que debemos primero conocer la palabra, ¿sí? Para saber qué es lo que necesitamos hacer. Nuestro Señor es drástico, ¿sí? O estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? E indudablemente cuando alguien te empieza a criticar y no está de acuerdo en que te acerques a las cosas de Dios, empieza a atacar las cosas de Dios, empieza a atacar al Santo Padre, empieza a atacar a la iglesia, empieza a burlarse de los católicos, mira que muy católico, pero fulano es esto, mangana es el... ¿Sí? Está en contra de Dios. ¿Sí me explicó? Está en contra de Dios por su ignorancia de muchas cosas. O sea, les queremos hablar de las cosas de Dios y se los digo en conocimiento de causa, porque a mí cuando yo estaba alejada, porque también viví esa etapa en mi vida, desgraciadamente, ¿sí? A mí también me enfadaban las cosas de Dios, ¿sí? Yo también le sacaba la vuelta. Y a lo mejor, pues no es que me burlara, pero según yo era algo que no me llamaba la atención, ¿sí? Y les queremos decir que ese paso en fe tiene que venir en la voluntad. Y que regresen y regresemos y busquemos que nuestra familia regrese a la casa del Padre por las buenas. ¿Qué quiere decir por las buenas? Aceptando y reconociendo, ¿sí? Que hay otra vida, ¿sí? Que el mundo no se acaba aquí como muchos piensan, ¿sí? Y que en esa otra vida vamos a dar cuenta de nuestros actos. La palabra de Dios habla de que se salvarán los justos, ¿sí? ¿Cuántos sin darse cuenta, me atrevería a decir, sin darse cuenta, pero a veces, como dicen, como el avestruz, quieren meter la cabeza en la tierra, ¿sí? Sin darse cuenta que el mundo espiritual es uno, el mundo material es otro, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice, ¿quiénes se van a salvar? Los justos. Hay muchos, ojalá y se pudiera meditar, precisamente también en 1 Corintios 15:33 nos dice San Pablo, y esto es importante, mis hermanos, dicen, despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes, yo no sé si de ti, mi hermano o mi hermana, de ti o tu hermana o tu hermano o tu hijo o tu amigo o tu vecino, ¿sí? Sea el caso, dice, porque varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios. Y dice San Pablo, se los digo para su vergüenza. Te interesan muchas cosas y las cosas de Dios las vas dejando para el mañana. Y hay muchas personas, mis hermanos, que el mañana va a ser nunca, desgraciadamente. Ya no va a haber mañana. En alguna ocasión nos comentaba una persona recién convertida, ¿sí? Que hay católicos que vivimos en una incongruencia. Él nos comentaba un científico recién convertido y nos decía, cuando yo tomé y di ese paso en fe de creer, me encontré que cuando vivía en el mundo del ateísmo no tenía tantos problemas como los tengo ahora con los católicos o con los que se dicen católicos, ¿sí? Que somos incongruentes, ¿no? Y sobre todo el problema de la tibieza,
O sea, nuestro Señor es muy drástico y muy claro. Así como nos dice, o estás conmigo o estás contra. Lo que es importante que entendamos ustedes, que entienda yo y que entiendan a los que ustedes van a hacer el favor de compartirles esta enseñanza de la palabra de Dios es: si tú no estás sirviendo, si tú no estás orando y si tú no estás siendo justo con tus bienes, tú estás en contra de Dios, ¿sí? Pero recordemos esto, de lo más grave, de las cosas que les he mencionado, la más grave es cuando tú no has aprendido a compartir con tus hermanos de lo poco o mucho que tengas. Si no lo estás haciendo, mi hermano, mi hermana, estás en contra de lo establecido por Dios, ¿sí? Hoy que es Día de las Madres, en alguna ocasión les decía, nuestro Dios se revela como Dios Padre se revela también cuando dice, cuando Jesús está mirando Jerusalén y llora Jesús por lo que se le viene a Jerusalén, cuando dice, y no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Porque no quisiste recibir la buena nueva. Estoy diciéndolo con mis palabras. Pero Él está llorando por esa ciudad, ¿sí? Porque no quisiste recibir a nuestro Señor. Él se revela y dice que es como la gallina que quiso arrojar bajo sus alas a sus polluelos y no se dejaron. Qué misión la de la Santísima Virgen con todos los hijos que nuestro Señor le dio a los pies de la cruz, entre los que estás tú y que estoy yo. Y ver cuántos de nosotros no nos interesan conocer la verdad, ¿sí? Y es una tristeza. Y cuando hablamos de católicos entre comillas, ¿sí? Tendríamos que hablar de qué dice la palabra de Dios sobre esos católicos entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Les hemos dicho que hay quienes únicamente oran para pedir, pero nunca se ponen a dar, ¿sí? No les interesa estar o vivir en una comunidad, no les interesa trabajar para las cosas de Dios. ¿Qué dice Jesús resucitado a Juan, para que lo sepamos nosotros, ¿sí? Sobre los que viven en la tibieza? Dice, conozco, esto es en el Apocalipsis 3:15. Bueno, vamos a ver, sí, el 3:15 dice, conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, está grueso, pero esto es cuando somos tibios, ¿sí? Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. El Señor nos está jalando duramente las orejas y dice, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntate. Ahí es cuando viene la invitación. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos. Mira que estoy en la puerta y llamo. La importancia de creerle a la palabra de Dios, de recibir a nuestro Señor en nuestras casas, porque lo que Él promete lo cumple, y si Él dice que 2 o 3 reunidos en su nombre, lo cumple, mis hermanos.
¿Y qué esperas? Para reunirte con esos 2 o 3, el rezo del Santo Rosario, la meditación de la palabra de Dios, para que a través de eso tú puedas proteger a tu familia de esos Judas que los rodean, ¿sí? Y los rodean en el trabajo, los rodean en la escuela, los rodean en el mundo. Judas son cualquier persona que te aleje de las cosas de Dios, ¿sí? Cualquiera, quienes sean, pueden ser miembros de tu familia, como les decía, pueden ser tus mismos amigos, puede ser el dinero que andas buscando, porque buscando dinero no tienes tiempo para Dios, ¿sí? Al final de cuentas, de alguna o que otra manera, muy en el fondo de nuestro corazón, recuerden, todos tenemos una conciencia. ¿Cuántos de nuestros hermanos, y los que conocemos como hermanos de sangre, como personas conocidas, amigos, vecinos, por ejemplo, ponerles un ejemplo, no se paran en la iglesia, no van a misa, y son católicos pues de sacramentos, pero ni viven ni entienden lo que está pasando? Y yo recordaba que fue precisamente San Ignacio de Antioquía, estamos hablando de los primeros cristianos, ¿sí? En Antioquía fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Cuando él habla de la Eucaristía, él dice que la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad. Esa es la bendición que tenemos como católicos. La Eucaristía es la medicina de la inmortalidad. Y les hemos insistido mucho que para poder limpiar nuestro corazón y apartar a esos Judas que nos impiden acercarnos al Señor, pues que no nos debe la vergüenza que dice San Pablo de que somos ignorantes de la palabra. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el libro de San Mateo 24? ¿Qué es lo que nos hace hacernos duros de corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va acercando a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de ser justos? En Mateo 24:12 nos dice lo siguiente. Déjenme ver dónde está el 24:12. No, perdón, es 25. 25:12. Espérenme. Está hablando cuando dice los que son descuidados, es 25, cuando está hablando de las 10 jóvenes y que escondieron su aceite, el aceite de sus lámparas, ¿sí? Hace rato les leía que dice en Apocalipsis 15, mira que estoy a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios. Pero acá en este otro dice que cuando llegaron las que son descuidadas, que es lo que nos puede pasar, Ave María Purísima, dice, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad no las conozco. Por eso añadió Jesús, estén despiertas porque no saben ni el día ni la hora. ¿Sí? Y también precisamente en el Evangelio de San Mateo 25, ahora sí, 25-28, dice lo siguiente, ¿sí? Pongamos atención porque aquí la palabra producir tiene que ver con que tus actitudes tengan frutos buenos. Dice, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no produce, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de allá afuera. Allí habrá llanto y desesperación. ¿Quién es un servidor inútil, mis hermanos? Pues uno que dice que hace y no hace, ¿sí? O que, como dicen por ahí, hace que hace, pero no hace nada.
al final de cuentas, ¿no? Entonces, no basta con ir todos los días, inclusive todos los días a la iglesia y decir, Señor, 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 porque la misma palabra nos dice, ¿sí? No te conozco, ¿sí? A los que únicamente van a pedir y a pedir, ¿sí? Sabemos en lo que se nos comparten ahora sí en 2 Corintios 5:1, esta es la esperanza en la que vivimos, mis hermanos, anótenlo por favor, es importante, dice, sabemos que al destruirse la casa terrenal, esta es la casa terrenal, mi cuerpo y tu cuerpo, nos lo dice San Pablo en 2 Corintios 5:1, dice, sabemos que al destruirse la casa terrenal, mi cuerpo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en el cielo. Sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, mis hermanos, en esta esperanza vivimos, en esta fe creemos. Sabemos que mientras vivamos en el cuerpo estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor, pues caminamos por fe sin ver todavía. Sigue hablando San Pablo en 2 Corintios 5:6. Entonces, no debemos de ser personas que nos llevemos pensando en darnos gustos a la carne, ¿sí? Es que somos tan increíbles hasta para vestirnos, mis hermanos, ¿sí? Para comprar algo todo el tiempo que necesites, y te mides acá y te mides allá, pero eso es el cuerpo, que va a ser corruptible. Pero ¿y el espíritu? ¿Sí? Y entramos en esa lucha, como lo sigue diciendo San Pablo en Romanos 7:15, anótenlo por favor, cuando San Pablo hace esa introspección para él mismo, dice, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, dice San Pablo, porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Pero cuando tú llegas a esa reflexión, es porque ya te estás dando cuenta de tu vida de pecado, mi hermano, y ya puedes corregir tu camino, ¿sí? Entonces, estamos llenos de buenas intenciones, pero la gran mayoría son para satisfacción propia, ¿sí? Nuestra. Y el Señor lo dice muy claro, anótenlo por favor y medítenlo y léanlo y vuelvan a leer Lucas 11:23, quien no está conmigo, está contra mí. O dicho de otra manera, el Señor lo que te está diciendo a ti, mi hermano, a mí y a quienes tú se lo vas a compartir. Si no estás con el Señor, la estás regando, porque eres un antitestimonio, entonces estás en contra del Señor, estás en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y para darte cuenta, ¿para dónde vamos y qué es lo que nos tiene preparados el Señor? Quiero terminar leyendo este texto bíblico que me encanta. Isaías 24, ¿de qué nos estamos perdiendo al estar perdiendo? Ahora sí, perdón la redundancia, al estar perdiendo en tiempo en muchas cosas banales, cuando lo principal de nuestro tiempo debe de ser el cuidar nuestra alma, el ser justos en nuestras acciones, el ocuparnos de los pobres, el vivir en comunidad para no perder la fe, mis hermanos. Dice así Isaías 24:6. La cena de los justos, dice, Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos, para ti, para mí, para tu familia, para mi familia, para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y así destruirá para siempre la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado Yahvé. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos? ¿Sí?
remediar nuestra ignorancia de las promesas de Dios, que todas se cumplen, ¿sí? No dependen de que tú quieras o no quieras. El problema es cuánto tiempo tienes. No es cuando alguien le pregunta, ¿cuántos años tienes? Ay, pues que tengo 50, no, esos ya no los tienes, ¿sí? Que tengo 40, esos ya no los tienes. ¿Cuánto tiempo te resta de vida, mis hermanos? ¿Sí? Y eso no lo sabes. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Qué nos puede pasar? Que el día de mañana ya no tengamos tiempo para ese encuentro con el Señor, ¿sí? Por eso dice el apóstol Santiago, búscalo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, no recuerdo dónde dice, búscalo ahora que lo puedes encontrar. ¿Por qué ahora que lo puedes encontrar? Ahora que todavía respiras, ahora que tú todavía piensas, ¿sí? Ahora que todavía te mueves, mis hermanos. Por eso, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Felicidades, Señora. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora, este día, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay que recordar lo que antes estamos meditando. Mientras vivamos en el cuerpo, estamos fuera de casa, mis hermanos, ¿sí? Hay quienes ya se nos adelantaron y esperemos que ya están en la casa del Padre. Y preparémonos nosotros para ese encuentro con ellos, ¿sí? En el tiempo que todavía tenemos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.